Los drones ucranianos ya no persiguen titulares, sino directamente puentes. Durante meses, todos estuvieron obsesionados con una sola estructura: el puente de Kerch. Todas las discusiones sobre Crimea siempre volvían a la misma pregunta: ¿cuándo volverá Ucrania a atacar Kerch? Pero Ucrania no atacó Kerch. En cambio, atacó la enorme red logística que la rodeaba. Dedicaron gran parte de junio a destruir sistemáticamente esos cruces vitales en los accesos septentrionales de Crimea. En los últimos 17 días, drones ucranianos llevaron a cabo 21 ataques contra 11 puentes de carreteras y ferrocarriles. Los puentes cercanos a Armiansk fueron alcanzados. Los cruces de Chonhar sufrieron graves daños. Genichesk quedó en el punto de mira. Rusia respondió precipitadamente construyendo puentes flotantes y caminos de tierra. En realidad, esto debería haber sido una clara advertencia para Moscú, porque Rusia podía reparar un puente dañado, instalar pontones o abrir nuevos caminos de tierra, pero no podía hacer que todos los puentes de la península fueran intocables. Ucrania lo demostró una vez más. La noche del 21 de junio, destruyó con drones el crucial puente ferroviario sobre el canal de Crimea del Norte. Cada vía de comunicación cortada en el norte aumenta la dependencia de Rusia respecto a un único punto: el imponente puente de Kerch. Esta dependencia convierte a Kerch en un objetivo más importante que nunca. Si el proyecto Orgullo de Putin volverá a ser blanco de ataques, es una gran incógnita, y abordaremos este tema en detalle. Pero primero debemos remontarnos a la noche del 21 de junio. Cerca del pueblo de Rozdolna había un puente ferroviario que cruzaba el canal de Crimea del Norte. Esta línea conectaba Kerch con Chankoy, el principal nudo de transporte de la península, y constituía la columna vertebral del corredor logístico por el que Rusia transportaba armamento pesado, municiones, combustible y personal al frente sur. La noche del 23 de junio, las fuerzas especiales ucranianas cortaron esta línea. En la primera fase, drones de ataque de alcance medio destruyeron las vías y un tramo del puente. Entonces esperaron. Cuando los equipos de reparación rusos y la maquinaria pesada llegaron al lugar, se produjo el segundo golpe. Los equipos, la maquinaria y la estructura restante también quedaron destruidos. La SS declaró en su comunicado que el puente ya no existe y añadió el mensaje: el primero ha desaparecido. Esto no fue una declaración de victoria, sino un anuncio del programa. El programa ya estaba en marcha. Durante ese mismo periodo, el depósito de petróleo y la central termoeléctrica de Kerch colapsaron, la terminal de combustible del puerto de Kavka fue incendiada y el edificio de la Guardia Fronteriza del FSB en Armiansk resultó parcialmente destruido por un ataque con drones. De norte a sur y de este a oeste, todos los nodos logísticos críticos de Crimea se encuentran bajo una presión simultánea. Se trata de una campaña coordinada cuyo objetivo es paralizar el sistema logístico de Crimea. El objetivo final de esta campaña es la estructura que todos conocen, pero nadie puede predecir con exactitud cuándo será atacada: el puente de Kerch. El proyecto de Putin, valorado en $3.700 millones, ha sobrevivido a 3 ataques importantes hasta la fecha y se ha reconstruido en cada ocasión. Sin embargo, cada reconstrucción ha sido más difícil que la anterior. En octubre de 2022, el SBU derribó 3 tramos de la autopista con un camión bomba e incendió la vía férrea. La reparación duró 5 meses y el tráfico de camiones se desvió permanentemente a la línea del ferry sin que volviera a circular por el puente. En julio de 2023, el método cambió. Los drones navales Sea Baby atacaron desde la superficie del agua, provocando el derrumbe de otro tramo de la autopista. La reparación duró 3 meses y las restricciones para vehículos pesados se volvieron permanentes. En junio de 2025, el SBU volvió a cambiar de método y operó bajo el agua. Utilizando el vehículo submarino no tripulado Marichka, se colocaron 1.100 kilogramos de explosivos en la base de los pilares de soporte del puente y se detonaron. El jefe del SBU, Malyuk, dejó claro su mensaje: Dios ama a la Trinidad y el SBU termina lo que empieza. La reparación se realizó rápidamente, pero según la inteligencia británica, solo la inspección duró semanas. El patrón es claro. Cada ataque utiliza un método diferente, cada uno más sofisticado que el anterior, y sortea la defensa que Rusia construyó contra un método atacando desde otro ángulo.
Es posible que ya se estén sentando las bases para el cuarto ataque. En las últimas semanas, los ataques ucranianos debilitaron sistemáticamente la infraestructura de defensa en torno a Kerch. Los radares S-400 y los sistemas de defensa aérea Pantsir fueron inutilizados, el depósito de petróleo y la central termoeléctrica de Kerch colapsaron, y la terminal de combustible del puerto de Kafka fue incendiada. Estos objetivos no fueron elegidos al azar, sino que formaban parte de la estructura de defensa y apoyo logístico del puente. Un diagrama publicado por un bloguero de una fábrica, citando fuentes cercanas al Ministerio de Defensa ruso y titulado Puente de Crimea, objetivo final del bloqueo, resume la estrategia exacta que Ucrania está implementando. Primero, neutralizar la defensa aérea, luego atacar los nodos logísticos, colapsar la infraestructura energética y finalmente aislar el puente. Los 3 primeros pasos están prácticamente completados, el cuarto aún está sobre la mesa. Pero Rusia también lo sabe y está construyendo una de las concentraciones defensivas más intensas de la guerra para proteger el puente. La reciente actualización de Google Maps reveló esta red defensiva con gran detalle. A ambos lados del puente se han desplegado en filas barreras formadas por cascos de barcos hundidos. Estos obstáculos, unidos mediante barriles flotantes, están diseñados para impedir físicamente que los drones navales alcancen el puente. Debajo de la plataforma del puente cuelgan redes metálicas para desviar los drones que emergen de la superficie del agua antes de que lleguen a los pilares de soporte. Cientos de estructuras fueron hundidas y sus mapas son confidenciales. Solo los buques piloto rusos pueden navegar por la zona. Se erigieron torres de acero de 30 metros en ambos extremos de la isla de Tuzla y se instalaron en ellas sistemas de defensa aérea Pantsir SM. La altura aumenta el alcance de detección. Se desplegó un buque objetivo 436 bis contra misiles guiados por radar y aviones de combate realizan patrullas continuas sobre el puente. Rusia incluso trajo de Siria una rara versión Pantsir S-2 con camuflaje desértico y la colocó directamente en el puente. Se sabía que esta versión solo se había exhibido en el desfile de la Victoria en Tula. La defensa naval también es multicapa. Lanchas rápidas de la clase Sobel y lanchas antisabotaje de la clase Grachanok patrullan alrededor del puente. La Grachanok, en particular, cuenta con sistemas de sonar, robots submarinos y una cámara de buceo para detectar drones submarinos. Los generadores de humo pueden ocultar visualmente el puente. Se han desplegado obstáculos antitanque en los accesos terrestres. Los sistemas de guerra electrónica intentan interrumpir la navegación de los drones, bloqueando las señales GPS y Starlink. Sobre el papel, esta defensa parece impenetrable, pero en la práctica las grietas están por todas partes. Las barreras flotantes se rompieron durante las tormentas. Barriles de plástico y escombros aparecieron en la costa de Kerch. En abril de 2026, drones navales ucranianos atacaron y destruyeron las patrulleras Sobel y Grachanok, que protegían el puente. Así, la propia línea de defensa se convirtió en un objetivo. En las últimas semanas, los radares S-400 y las posiciones Pantsir fueron inutilizados por la combinación de drones y misiles de Ucrania. El análisis de CEPE-A resume la situación. El puente ha quedado prácticamente inutilizado para el transporte de carga pesada, y los recursos de defensa aérea que Rusia destina al puente dejan otros frentes desprotegidos, porque la flota de drones navales de Ucrania es ahora algo muy distinto del barco pesquero de 2022. La historia comenzó con una orden dada a 4 ingenieros: hacer algo con la armada enemiga. Su respuesta fue el casco recortado de un barco pesquero, el Magura V1. En 3 años, este prototipo se convirtió en una familia de armas que hizo historia en la guerra. En febrero de 2024, el Magura V5S hundió la corbeta rusa Ivanovets, el primer caso de un dron naval que hundió un buque de guerra enemigo. Ese mismo año, la versión Magura V6, equipada con un misil aéreo ruso R-73, derribó un helicóptero ruso Mi-8 sobre el Mar Negro, siendo este el primer caso de un dron naval que alcanzó un objetivo aéreo. En mayo de 2025 se presentó el Magura V7. Este dron, equipado con 2 misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder, derribó 2 cazas rusos.
Su-30 SM sobre el Mar Negro. Por primera vez en la historia, un dron naval derribó un avión de combate. Ucrania desarrolló esta tecnología con tal eficacia que la empresa estadounidense Red Cat comenzó a producir el Magura V-7 bajo licencia. El diseño es ucraniano y la evolución no se detuvo. Los drones Sea Baby ahora transportan ojivas de 850 kilogramos, ametralladoras de 12,7 milímetros y cohetes termobáricos RPV-16 con un alcance de 1000 kilómetros. La versión portadora de drones puede atacar objetivos terrestres lanzando 4 drones de ataque FP-Humo desde la superficie del mar. Bajo el agua, los vehículos submarinos no tripulados Toloka y Marichka están abriendo un nuevo frente. Estos sistemas, capaces de atravesar barreras superficiales, son extremadamente difíciles de detectar y pueden permanecer inmóviles como torpedos merodeando, atacando de forma autónoma. Se estima que Marichka se utilizó en el ataque al puente de Kerch en 2025. La estructura que coordina todos estos sistemas también es única, la 385. Primera Brigada de Vehículos Navales No Tripulados, creada en agosto de 2023, es la primera unidad de USV del mundo que unifica los vehículos Magura, Sea Baby y submarinos bajo un mando único. Y cuando esta evolución en el frente naval se combina con la expansión terrestre, la situación de Crimea se vuelve cada vez más indefendible. En 2023, Ucrania intentó cortar el corredor terrestre con tanques, pero fracasó. La contraofensiva de Zaporilla ni siquiera llegó a Tokmak. En 2026, los drones están logrando lo que los tanques no pudieron. La campaña de ataques de medio alcance de Ucrania está cortando sistemáticamente el corredor terrestre de Rusia. Esta vital línea de reabastecimiento se extiende desde Rostov, pasando por Mariupol, Berdiansk y Melitopol, hasta Crimea. Los rusos la denominan Ruta de Novorossiya, los ucranianos la llaman la Carretera de la Muerte, y el nombre está demostrando ser acertado. El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, Matyar, anunció que el tráfico de carga militar rusa en esta ruta se redujo en un 71% y afirmó: «En un mes lograremos el control total de la carretera». La Brigada de la Guardia Nacional de Azov recuperó el control aéreo en torno a Mariupol con drones, un regreso simbólico 2 años después de Azovstal. Solo en mayo, al menos 17 camiones cisterna y militares fueron incendiados entre Mariupol y Crimea. La carretera permanece cerrada al tráfico civil desde finales de mayo. El sistema de guiado del dron también cambió. En la fase terminal, la IA detecta el objetivo, tanto si hay presión de guerra electrónica como si no, y tanto si hay conexión como si no, el dron fija su objetivo. Entre el 7 y el 11 de junio, esta campaña alcanzó su punto álgido. El puente de Chonhar fue alcanzado por primera vez el 7 de junio. El segundo ataque llegó 2 días después, y el puente quedó completamente destruido. El 10 de junio, el puente Genichesk-Arabat-Spit fue destruido por un ataque con misiles. La noche siguiente, 4 puentes en el corredor Armiansk-Perikop fueron atacados en oleadas. Según la evaluación del ISW, Ucrania dejó temporalmente inutilizadas todas las rutas terrestres entre Jersón y Crimea, territorios ocupados. Aproximadamente 50 vehículos militares rusos fueron destruidos en estas operaciones. El ministro de Defensa, Fedorov, resumió la situación. «Nuestra campaña con drones está convirtiendo Crimea en una isla», y el excomandante de las Fuerzas Europeas de Estados Unidos, Hodges, confirmó la lógica de esta estrategia. Crimea es el punto clave de esta guerra. Quien la controle ganará la guerra. El primer paso es aislar la península y, posteriormente, impedir que las fuerzas rusas permanezcan allí. Los 887 kilómetros de defensa antidrones construidos en menos de 6 meses, con 9,2 kilómetros adicionales cada día, conforman la infraestructura tanto de ataque como de defensa de este corredor. Rusia se enfrenta ahora a una difícil disyuntiva: arriesgar la ruta terrestre para transportar cargas pesadas a través del puente de Kerch, que se encuentra bajo su propia amenaza, o utilizar carreteras alternativas más largas y vulnerables. Ambas opciones le están costando muy caro a Rusia y las cifras demuestran la magnitud de este precio. El ministro de Defensa, Fedorov, anunció el 22 de junio que, en el primer semestre de 2026, los drones ucranianos atacaron más de 800.000 objetivos militares rusos confirmados.
Solo en mayo se eliminaron 181.000 objetivos y 31.530 soldados rusos resultaron neutralizados o gravemente heridos. Mayo se convirtió en el mes más productivo del año. La cifra más impactante que compartió Fedorov es que más del 90% de los objetivos enemigos son atacados por vehículos aéreos no tripulados. El dron ya no es una herramienta auxiliar en la guerra, es su arma principal. Y esta intensidad llevó las bajas de personal de Rusia a niveles récord. Entre el 1 y el 22 de junio, Rusia sufrió bajas diarias superiores a los 1.000 soldados por primera vez desde marzo de 2025, una racha ininterrumpida de pérdidas que duró 3 semanas. Según datos del ejército, las fuerzas rusas sufrieron pérdidas de equipo militar por valor de 331 millones de dólares en un solo día. Tanques, vehículos blindados, sistemas de artillería, elementos de defensa antiaérea y vehículos de transporte. Y el sistema que alimenta esta maquinaria de guerra es tan innovador como la guerra misma. El programa de incentivos E-Points de Ucrania otorga puntos digitales a las unidades militares por cada ataque aprobado. Estas unidades canjean los puntos por nuevos drones, sistemas robóticos terrestres y equipos de guerra electrónica a través de la plataforma Brave One. En palabras de Fedorov, podemos identificar qué tecnologías y unidades ofrecen los mejores resultados y extender rápidamente estas soluciones a todo el ejército. Un modelo totalmente distinto a la cadena de suministro bélica clásica, descentralizado, basado en el rendimiento y digital. El sistema no se limita a describir las armas. Este sistema mide qué arma es más eficaz en determinadas condiciones y refleja estos datos en las decisiones de producción. En conclusión, la guerra con drones de Ucrania es tanto una cuestión de ingeniería de sistemas como de tecnología, y los resultados de este sistema se aprecian de forma más concreta en Crimea. Si bien se observan resultados concretos en Crimea, subestimar la capacidad de adaptación de Rusia sería un error. Rusia tiene una capacidad demostrada para la reparación de puentes. El puente de Kerch se reabrió al tráfico después de cada ataque. Se están construyendo puentes flotantes temporales para los puentes dañados. Se están abriendo caminos de tierra alternativos y se están habilitando rutas ferroviarias alternativas. La infraestructura se puede reparar más rápido de lo que imaginan quienes comentan en las redes sociales. El transporte a Crimea a través de la línea ferroviaria del sur sigue siendo posible, y la logística aérea, aunque costosa, puede activarse para el reabastecimiento de emergencia. Rusia también está aumentando el reabastecimiento marítimo mediante la expansión de las líneas de ferry del estrecho de Kerch. La capacidad está muy por debajo del nivel del puente, pero no es nula. También hay aspectos cuestionables por parte de Ucrania. El coste de producción, munición y operación de una campaña de drones de esta intensidad es elevado. Alcanzar 800.000 objetivos es impresionante, pero su sostenibilidad no está garantizada. Rusia actualiza constantemente sus capacidades de guerra electrónica e incluso los drones guiados por fibra óptica podrían no ser eficaces en todas las condiciones. Destruir permanentemente todos los puentes de Crimea podría no ser realista. La infraestructura moderna se puede reparar repetidamente y la capacidad de ingeniería de Rusia en este ámbito es sólida. Sin embargo, cada uno de estos contraargumentos conlleva una debilidad. Rusia puede realizar reparaciones, pero cada una consume recursos y tiempo. Los equipos de reparación son blanco de ataques posteriores, y la capacidad de la estructura reparada disminuye con cada intervención. El servicio de transbordadores funciona, pero no tiene capacidad para abastecer a 60.000 soldados y los propios transbordadores son objetivos de drones. La logística aérea es posible, pero no a la escala necesaria para cubrir las necesidades de una guarnición. La guerra electrónica se está fortaleciendo, pero los drones ucranianos guiados por IA pueden fijar sus objetivos incluso sin conexión. Y lo más importante, el objetivo de Ucrania no es destruir permanentemente todos los puentes, sino perturbar el sistema, aumentar los costos y obligar a Rusia a retirar recursos del frente. Estos efectos se acumulan rápidamente. Si 3 puentes nuevos son atacados mientras Rusia repara uno, la balanza se inclina a favor del atacante. Ucrania lo demuestra cada noche. Durante meses todos estuvieron pendientes del puente de Kerch, esperando el momento del gran golpe. Pero Ucrania no buscaba titulares, sino puentes.
Destruyó el puente del canal, cortó el corredor terrestre, interrumpió los oleoductos, inutilizó los radares y hundió patrulleras. El SOS dijo que el primero había desaparecido, pero el verdadero mensaje es este. Puede que ni siquiera sea necesario destruir el puente de Kerch, porque todas las vías de acceso ya han sido cortadas. ¿Crees que Ucrania lanzará un cuarto ataque importante contra el puente de Kerch o ni siquiera será necesario? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete a QSIM. Gracias por ver el vídeo.